Continuamos con otro punto del tema de sustitución y eliminación y en este caso le toca al sustrato en la SN1. Vamos a ver cómo la SN1 depende de la cadena que tenga el sustrato. Voy a poner unos ejemplos para ver cómo al cambiar la cadena la velocidad de la reacción va cambiando. Por ejemplo, vamos a empezar por un sustrato de metilo, un bromuro de metilo. Le vamos a poner un mal nucleófilo como es el agua y vamos a observar que la reacción no tiene lugar. Lo mismo ocurre si utilizamos un sustrato de etilo. Un bromuro de etilo también, si le añadimos agua, tampoco reacciona. No se produce tampoco reacción. Sin embargo, en el momento en el que pasemos a un sustrato de isopropilo, en este caso sí que se produce la reacción con agua y se genera el alcohol a una velocidad aceptable. Y cuando la reacción transcurre de manera más rápida es cuando tenemos un sustrato de terbutilo. Por ejemplo, un bromuro de terbutilo, al añadirle agua, reacciona de forma rápida para formar el terbutanol. Estas reacciones empleo agua porque de esta manera estoy seguro de que son todas reacciones de tipo SN1, porque el agua es un nucleófilo malo y no puede atacar mediante SN2. Por tanto, en todos los casos estamos ante mecanismos de tipo SN1. Y ahora la cuestión es, ¿por qué las dos primeras no reaccionan y las dos últimas sí, siendo más rápida la del final? Bueno, pues la clave está en el sustrato. La SN1 sabemos que tiene lugar en una primera etapa con pérdida del grupo saliente para formar un carbocatión. Aquí en este caso la pérdida del bromo nos va a dar lugar al catión metilo y este catión metilo es muy inestable, de manera que no se produce. Y por eso la reacción no funciona. Igual nos pasa con la segunda reacción. El bromo se va a ir en la primera etapa y nos va a formar un catión etilo, que también es un catión inestable, y por tanto tampoco la reacción transcurre. Sin embargo, en el tercer caso sí obtenemos un carbocatión de una estabilidad más importante, que es un catión isopropilo. En el momento en el que el bromo se vaya, obtenemos el catión isopropilo y, sobre todo en la última reacción, la pérdida del bromo nos va a dejar en el medio cationes terbutilo, que tienen una estabilidad importante. ¿Y por qué el terbutilo es más estable que el isopropilo y este más estable que el etilo y el etilo más que el metilo? Bueno, la razón está en las cadenas que rodean el carbono positivo. Las cadenas que parten de él lo estabilizan la carga positiva. Eso hace que el metilo sea el más inestable de todos porque no tiene cadenas partiendo del carbono positivo, tiene solo hidrógenos. El isopropilo es más estable que el etilo porque tiene dos cadenas y el terbutilo es más estable todavía porque tiene tres cadenas. Un catión terbutilo se dice que es un carbocatión terciario. Carbocatión terciario porque del carbono positivo parten tres cadenas, mientras que el catión isopropilo se habla de un carbocatión secundario y el catión etilo se habla de un carbocatión primario al tener una sola cadena partiendo del carbono positivo. Ese carbono que forma el carbocatión por pérdida del bromo se llama alfa, es el carbono alfa sin cadenas, es un metilo y por tanto genera el catión metilo. Carbono alfa con una cadena genera un catión primario cuando pierde el bromo. Carbono alfa con dos cadenas, cuando pierde el bromo forma el catión secundario. Y carbono alfa con tres cadenas, que cuando pierde el bromo forma el carbocatión terciario. Bien, pero ¿por qué las cadenas estabilizan el carbocatión? Bueno, la explicación la tenemos aquí, en este dibujo. Aquí tenemos un catión terbutilo dibujado y se produce una interacción estabilizante entre el orbital vacío del carbono positivo, este carbono del medio es el positivo, y ahí se va a producir una interacción estabilizante entre ese orbital y los enlaces vecinos carbono-hidrógeno y los enlaces vecinos de los metilos, enlaces carbono-hidrógeno, que van a interaccionar con él cediéndole carga. Esas interacciones se llaman hiperconjugación y estabilizan los carbocationes. Por tanto, a mayor número de cadenas que rodeen el carbono positivo, mayor número de interacciones por hiperconjugación y más estable es el carbocatión. Cuando es un carbocatión terciario con tres cadenas, pues hay tres interacciones por hiperconjugación, como se puede mostrar aquí, como se ve ahí. Si hay dos cadenas, dos interacciones, si hay una cadena, solo una interacción, y ahí ya
con una interacción sola es demasiado inestable y las N1 no tienen lugar. Voy a hacer yo un pequeño dibujo, por ejemplo, de la hiperconjugación en el catión etilo. Vamos a dibujar la única hiperconjugación que tiene. Vamos a dibujar el carbono positivo en el espacio. Voy a pintar, por ejemplo, bueno, vamos a pintar ahí el hidrógeno o mejor, lo voy a poner aquí el hidrógeno. Vamos a poner ahí el hidrógeno hacia el fondo y vamos a pintar en el plano y hacia nosotros los metilos. Aquí tenemos el orbital vacío del carbono positivo y aquí tenemos los enlaces carbono-hidrógeno de las cadenas, que los vamos a representar. El orbital sp3 del carbono y el 1s del hidrógeno. Y aquí también vamos a dibujar un sp3 del carbono y el 1s del hidrógeno, que forman el enlace sigma carbono-hidrógeno. Bueno, pues estos enlaces sigma carbono-hidrógeno interaccionan con el orbital del carbocatión cediéndole carga hacia él. Perdón, qué fallo. Bueno, vaya, lo voy a corregir ahora. Iba a dibujar la hiperconjugación en el catión etilo, pero se me ha ido y he dibujado el isopropilo. Entonces vamos a añadirle aquí un metilo para que corresponda con el catión que he dibujado. Así, es este catión, el isopropilo, el que acabo de dibujar, con 2 metilos. He puesto 2 metilos. Si fuera el etilo, bastaría con un metilo y tendría una hiperconjugación. Y así sucesivamente, a mayor número de cadenas, mayores interacciones estabilizantes por hiperconjugación y más estable es el carbocatión. Por tanto, tenemos que indicar lo siguiente. Un sustrato primario, como el bromuro de metilo, no reacciona en las N2 porque al irse el bromo forma el catión metilo, sin interacciones por hiperconjugación, muy inestable y por tanto la reacción no va. Si tenemos, por ejemplo, el bromuro de etilo, la reacción tampoco tiene lugar porque el catión etilo, aunque más estable, al tener una interacción por hiperconjugación, ya que tiene una cadena carbonada, aún es poco estable y no puede dar lugar a la reacción. Si tenemos un catión isopropilo, o sea, un bromuro de isopropilo, entonces las cosas cambian. Aquí el bromo sí se puede marchar sin problema para formar un catión de más estabilidad, porque tiene 2 interacciones por hiperconjugación, y este sí se forma. Y sobre todo si tenemos el bromuro de terbutilo, cuando el bromo se vaya, formará el carbocatión terciario, que tiene más estabilidad, y por tanto la reacción ocurrirá a una velocidad importante. Aquí estamos ante un carbocatión primario, que procede de un sustrato primario, aquí ante un carbocatión secundario que procede de un sustrato secundario y aquí ante un carbocatión terciario que proviene de un sustrato terciario. Bien, por tanto, debemos entender que no podemos realizar SN1 con sustratos de metilo ni con sustratos primarios. Solamente los sustratos secundarios y terciarios pueden dar SN2. Es importante ese detalle. Bien, y ahora voy a aprovechar, aunque quizá podíamos dejarlo sin comentar, pero vamos a ver otro tipo de estabilización que poseen los carbocationes y es debido a la resonancia. Por ejemplo, son especialmente estables, tienen una estabilidad especial, los cationes que se llaman alílicos, que son carbocationes que se forman en las posiciones vecinas a enlaces dobles. En estos casos se va fácilmente el bromo, formando un carbocatión que deslocaliza por resonancia. Y esta estabilización por resonancia es muy importante, superior a la hiperconjugación, y por tanto estos cationes son muy estables. A pesar de formarse en una posición primaria, deslocalizan en la molécula y tienen especial estabilidad. También es especialmente estable el catión formado en la posición vecina a un anillo aromático. En este caso se llaman cationes de bencilo. Cuando el bromo se vaya, un bromo vecino a un benceno, pues nos va a generar un carbocatión de una gran estabilidad porque se obtiene sobre la posición vecina al anillo aromático y el anillo permite su deslocalización, o sea, permite la deslocalización de la carga positiva, dando numerosas estructuras no muy estables, pero suficientes para generar un carbocatión de estabilidad importante y que se obtiene sin problema. Eso sí, el nucleófilo va a atacar a la primera estructura, porque el ataque a las otras implicaría pérdida de la aromaticidad del benceno. Por tanto, siempre el agua sustituirá al bromo, atacando al carbono externo al ciclo. Bien, estos carbocationes tienen especial estabilidad debido a la resonancia. Por tanto, los carbocationes se estabilizan de 2 formas, mediante cadenas carbonadas que rodean el carbono
positivo, el carbocatión, en este caso es por hiperconjugación, y la otra forma de estabilización es mediante el movimiento de la carga positiva a lo largo de la molécula o a lo largo de un anillo aromático vecino que posea la molécula. Bueno, pues creo que esto es todo, son las ideas que nos hacen falta, y sobre todo nos quedamos con que la SN1 no tiene lugar con sustratos de metilo o primarios, requiere secundarios o terciarios, salvo que tengamos un doble enlace vecino o un ciclo o un benceno que permite la estabilización por resonancia. Bien, ahora para terminar la SN1 me faltan un par de pequeños puntos. Uno, el nucleófilo, que va a ser de poca importancia en la SN1, pero hay un detalle que quiero comentar, y después una última cuestión, que es el disolvente, los disolventes que aceleran, que hacen más favorable la SN1.